Bienvenidos a la clase de problema número 4, donde veremos el tema ácido-base, la segunda parte. Los objetivos de esta clase coinciden con los objetivos de la clase anterior. En esta presentación lo que vamos a ver es el cálculo de pH de soluciones de ácidos fuertes con ácidos débiles o de bases fuertes con bases débiles, y también el cálculo de pH en mezcla de sales inertes, sales de ácidos y o bases débiles, ácidos y o bases fuertes o débiles. Vale la pena recordar que para la resolución de estos problemas, como dijimos antes, es fundamental el tratamiento sistemático del equilibrio. Bien, vamos a comenzar entonces con el cálculo de pH de soluciones de ácidos fuertes con ácidos débiles o de bases fuertes con bases débiles. Para comenzar, lo que vamos a hacer es escribir las ecuaciones químicas del ácido fuerte, del ácido débil y la autoprotólisis del agua. Como verán, sean conscientes y escriban doble flecha si se trata de un ácido débil, simple flecha si se trata de un ácido fuerte. Una vez que escribo las ecuaciones, lo que vamos a escribir es el balance de carga. En este balance de carga lo que vamos a tener es que la concentración de protones de la solución va a ser igual a la fracción disociada del ácido fuerte, ¿sí?, a la fracción disociada del ácido débil y a los oxidrilos que representan el aporte de agua. Si tenemos en cuenta los equilibrios que planteamos y la ecuación para el ácido fuerte, lo que vamos a ver es que A representa la cantidad de protones que aporta el ácido fuerte. B, como base conjugada, representa la cantidad de protones que aporta el ácido débil. Y oxidrilos, como dijimos antes, el aporte del agua. Lo que vamos a hacer es plantear el balance de masa. Como la disociación es completa en el ácido fuerte, vamos a ver que A es igual a la concentración analítica de ese ácido fuerte. Y como en el ácido débil tenemos un equilibrio, sabemos que su concentración analítica será la sumatoria de las dos especies. Por último, lo que vamos a plantear es la constante de equilibrio y la autoprotólisis del agua. Bien, una vez que nosotros tenemos planteado en los balances, lo que vamos a hacer es del balance de masa, despejamos la concentración de la fracción sin disociar. ¿Sí? Por otro lado, como dijimos antes, en el balance de carga, lo que podemos hacer es despreciar el aporte de oxidrilos por parte de agua, ya que vamos a tener un ácido fuerte más un ácido débil en solución. Y como veremos antes, estos protones que podríamos llamar totales, ¿sí?, van a ser la sumatoria del aporte de protones del ácido fuerte más la sumatoria del aporte de protones del ácido débil. Como nosotros conocemos el aporte de protones del ácido fuerte, para conocer la concentración total de protones en la solución y por lo tanto poder sacar el valor de pH, lo que debemos hacer es calcular el aporte de protones del ácido débil. Para ello lo que vamos a hacer es con estas dos ecuaciones vamos a reemplazar en la constante ácida. Bien. Una vez que esto reemplazamos en la constante ácida, llegamos a esta expresión. Bien, entonces, de la expresión que obtuvimos antes, lo que vamos a hacer es despejar la concentración de la fracción disociada. Y vamos a resolver aquí utilizando una cuadrática. Una vez que obtenemos la concentración de la fracción disociada, lo que vamos a estar determinando es la cantidad de protones que aporta el ácido débil. Y volviendo al balance de carga, nosotros sabíamos que la concentración de protones que podemos llamar totales es a lo que aporta el ácido fuerte más el aporte del ácido débil. Esto es lo que acabamos de calcular con esta ecuación. Entonces vamos a realizar la suma y vamos a calcular el pH. Bien, en algunos casos, si la concentración del ácido fuerte es lo suficientemente alta y la constante ácida del ácido débil es menor a 10 a la menos cuarto, el aporte de la base débil puede despreciarse y el pH puede calcularse directamente despreciando esta fracción disociada en el balance de carga y es directamente la concentración del ácido fuerte. Esto es lo que vamos a llamar cálculo del valor aproximado de pH y es lo que vamos a utilizar en las curvas de titulación. Bien, veamos ahora un ejemplo. Vamos a calcular el pH de una solución que tiene 0,2 molar de ácido acético y 0,1 molar de ácido clorhídrico. Calcular la concentración de todas las especies y nos da una constante ácida,
Obviamente, ¿a quién corresponde la constante ácida? Al ácido acético porque es el ácido débil, ¿sí? Entonces, como dijimos ya varias veces, lo primero que vamos a hacer es plantear las ecuaciones. Planteamos la disociación completa para el ácido clorhídrico y el equilibrio para el ácido acético y la autoprotólisis del agua. Por otro lado, lo que vamos a hacer es plantear el balance de carga y acá vamos a volver a tener lo que dijimos antes, esta concentración de protones que la vamos a decir que es total, es que es la de toda la solución, va a ser la suma de lo que aporte el ácido fuerte, lo que aporte el ácido débil y el aporte del agua. Por otro lado, vamos a plantear los balances de masa. Sabemos que la concentración de cloruros será igual a la concentración analítica del ácido fuerte, ya que la disociación es completa, o sea que es 0,1 molar, y que la concentración analítica del ácido débil va a ser la suma de las dos especies que se encuentran en el equilibrio. Ya de esta ecuación lo que podemos hacer es despejar la fracción sin disociar del ácido acético para luego reemplazar en el balance de carga. Bien, volviendo al balance de carga, lo que vamos a obtener, dijimos que teníamos la concentración de protones totales, va a ser lo que aporte el ácido fuerte, más lo que aporte el ácido débil, y como estamos con un ácido fuerte 0,1 molar y un ácido débil 0,2 molar, las concentraciones son altas, vamos a despreciar el aporte del agua. Fíjense entonces que acá la incógnita para saber cuál es la concentración de protones totales es lo que aporta la base débil. Bien, repitiendo el procedimiento anterior, vamos a reemplazar en la constante ácida las expresiones de concentración de protones y de la fracción sin disociar. Vamos a llegar a esta expresión que, reordenando, lo que vamos a hacer es despejar la concentración de la base débil, que es lo que es nuestra incógnita. Finalmente llegamos a esta expresión, que es lo que vamos a resolverlas con una cuadrática. Vemos de esta manera que la concentración de acetato es 3,598 por 10 a la menos 5 molar. Bien, con este valor vamos ahora entonces al balance de carga para calcular la concentración de protones totales. Entonces, como dijimos antes, esta concentración de protones, que podemos llamar totales, es el aporte del ácido fuerte y el aporte del ácido débil. El aporte del ácido fuerte es la concentración analítica del ácido fuerte y el aporte del ácido débil lo que acabamos de calcular con esta cuadrática. Una vez que tenemos ambos valores, lo que podemos hacer es calcular la concentración de protones. Como pueden ver en este caso, dado que el valor que nos da el aporte del ácido débil es muy chiquito respecto a 0,1, ¿sí?, directamente podríamos despreciarlo y realizar el cálculo de pH con la concentración analítica del ácido fuerte. Para saber si es posible o no despreciarlo, uno hay que tener en cuenta, como les dijimos antes, la concentración de ese ácido y la constante del ácido débil. Lo más importante es que ustedes sepan resolverlo. Una vez que lo tienen, pueden comparar respecto del valor del ácido fuerte y decidir. Bien, ahora lo que podemos hacer, como pedía el problema, una vez que sabemos cuál es la concentración de protones, es calcular la concentración de todas las especies en la solución. Bien, la concentración de cloruros, como ya dijimos varias veces, va a ser igual a la concentración del ácido fuerte. La concentración de acetato será igual a la concentración de protones que aporta el ácido débil y nosotros lo calculamos utilizando la cuadrática, entonces ya tenemos el valor. Del balance de masa podemos despejar cuál será la concentración del ácido acético, restándole su concentración analítica la concentración de la fracción disociada. Y por último, sabemos que la concentración de protones totales en la solución será la suma del aporte del ácido fuerte y el ácido débil. Bien, veamos ahora el ejemplo del cálculo de pH en mezclas de ácidos y bases fuertes y débiles y electrolitos inertes. Lo que nosotros hemos visto hasta ahora con la clase anterior fue el cálculo de pH de ácidos y bases débiles, de ácidos y bases fuertes, de sales de ácidos y bases débiles. También hemos visto el cálculo de pH de mezclas de ácidos y bases fuertes y de bases débiles y fuertes. Lo único que nos resta por ver es el cálculo de pH de un buffer, que lo veremos en la próxima clase, y ustedes están en condiciones de resolver cualquier tipo de cálculo de pH. Cuando tienen una mezcla de varias sustancias, lo importante es ser organizados en la resolución. Para ello le proponemos que tengan en cuenta 3 pasos básicos. El primer paso es plantear las ecuaciones químicas y calcular cuántos moles, milimoles de cada especie agregada a la solución tenemos. El segundo paso lo que implica es neutralizar ácidos y bases fuertes entre sí.
Y por último, se neutralizarán los ácidos o bases fuertes remanentes de la neutralización anterior con los ácidos o bases débiles. ¿Esto qué significa? Yo tenía una mezcla que tenía ácido clorhídrico, hidróxido de sodio y ácido benzoico. Bueno, primero voy a neutralizar el ácido clorhídrico con el hidróxido de sodio. Veré si me sobran protones u oxidrilos, dependiendo cuál de los dos esté en exceso. Y luego el excedente de esos protones u oxidrilos fuertes lo que van a hacer es reaccionar con la especie débil que yo tenga en solución. Una vez que yo tengo todo esto y establezco finalmente cuál es la mezcla en equilibrio, lo que puedo hacer es evaluar qué tipo de sustancia tengo o qué mezcla tengo para lograr calcular el pH. Bien, entonces vamos a realizar ahora el cálculo del pH de la siguiente mezcla. Vamos a utilizar como ejemplo el problema 42, que nos pide el pH resultante de mezclar 4,32 gramos de benzoato de sodio, nos da el dato de su peso molecular, 200 mililitros de ácido benzoico, una solución de concentración 0,25 molar, y 0,8 mililitros de ácido sulfúrico, 98.0%. ¿Sí? Nos da los datos de la densidad, el peso molecular y la constante ácida que corresponde obviamente al ácido benzoico. Entonces, como les planteamos en la diapositiva anterior, lo primero que tenemos que hacer es ver cuántos milimoles de cada una de estas sustancias es que estamos mezclando. Entonces, vamos a comenzar por el benzoato de sodio. El benzoato de sodio tenemos 4,32 gramos de benzoato de sodio. Como no nos da ningún dato de pureza, asumimos que es una sal pura. Bien, entonces, el número de milimoles va a ser la masa que tengo de benzoato de sodio dividido su peso molecular. Como lo quiero en milimoles, estamos usando el peso molecular dividido 1000. ¿Sí? Entonces, benzoato de sodio vamos a tener en la mezcla 30 milimoles. En segundo lugar, vamos a calcular el ácido benzoico. El ácido benzoico tenemos una solución. Tenemos 200 mililitros de ácido benzoico, 0,25 molar. Entonces, para calcular el número de milimoles en este caso, lo que vamos a hacer es multiplicar el volumen que tenemos en mililitros por la molaridad. Y eso nos va a dar la cantidad de milimoles que tenemos en la solución. Entonces, de ácido benzoico tenemos 50 milimoles. Y por último, el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico nos dicen que tenemos 0,8 mililitros de ácido sulfúrico, 98%, o sea que es la pureza, densidad 1,875 gramos por mililitro. Y nos da también el valor del peso molecular. Entonces, sabiendo que la densidad es masa sobre volumen, lo que vamos a hacer es calcular 0,8 mililitros a cuántos gramos corresponden. Una vez que tenemos la masa y sabiendo que la pureza es del 98%, lo que vamos a hacer es calcular cuántos gramos tenemos de ácido sulfúrico. Y finalmente, conociendo el peso molecular, lo que vamos a sacar es cuántos son los milimoles de ácido sulfúrico. De esta manera lo que tenemos ya es cuántos milimoles de cada sustancia tenemos en nuestra mezcla. Bien, una vez que ya tenemos cuáles son las especies que tenemos en solución, tenemos que ver qué es lo que ocurre en esa mezcla. Entonces, nosotros calculamos la cantidad de milimoles de ácido sulfúrico. Sin embargo, sabemos que el ácido sulfúrico lo que va a hacer es disociarse completamente y nos va a aportar 2 moles de protones, ¿sí? Entonces, cuando calculemos la cantidad de protones que vamos a tener, hay que recordar multiplicar por 2 los 23,4375 milimoles que habíamos calculado antes. Entonces, esa será la cantidad de protones del ácido fuerte que vamos a tener en solución. Por otro lado, teníamos una sal de benzoato de sodio. Como sabemos, la mayoría de las sales de sodio son solubles, entonces vamos a plantear la disociación completa y lo que nos va a interesar a nosotros es que de los 30 milimoles que habíamos puesto de benzoato de sodio, ahora tendremos 30 milimoles de benzoato, ¿sí? Y por último vamos a plantear el ácido benzoico, el equilibrio y los 50 milimoles que teníamos inicialmente. Una vez que esto queda planteado, lo que va a pasar es que se va a neutralizar el ácido fuerte con la base débil, ¿sí? Entonces podemos plantear la ecuación. En la ecuación inicial nosotros teníamos 30 milimoles de benzoato, 46,875 milimoles de protones y 50 milimoles de ácido benzoico. Como dijimos, los protones de ácido fuerte van a neutralizar y van a reaccionar con el benzoato. Entonces, finalmente, como son los protones quienes están en exceso de benzoato, no nos va a quedar prácticamente nada.
y de protones nos van a restar aún una cantidad que no alcanzan a neutralizarse y todo lo que reaccionó de benzoato con los protones fuertes se va a formar ahora ácido benzoico. En el balance global entonces lo que nos va a estar quedando son de ácido benzoico 80 milimoles y protones remanentes del ácido sulfúrico nos van a quedar 16,85. ¿Qué nos quedó entonces? ¿Cómo calculamos el pH de esta mezcla? En solución lo que nos quedó entonces es una solución de un ácido débil, que es el ácido benzoico, más una cantidad de protones que viene del ácido fuerte. Entonces nos queda una mezcla de un ácido débil con un ácido fuerte. ¿Cómo calculamos el pH? Como acabamos de ver en las diapositivas anteriores. Ahora bien, para calcular el pH, como dijimos, de la mezcla que nos quedó, que es un ácido débil y un ácido fuerte, lo primero que debemos hacer es calcular sus concentraciones molares, porque no podemos usar milimoles o moles para el cálculo de pH. Entonces, para calcular las nuevas concentraciones molares, lo que vamos a tener en cuenta es la cantidad de milimoles que nos quedaron en el volumen final. Entonces, por ejemplo, para el ácido benzoico será 80 milimoles dividido los 200,8 mililitros de la solución final. También vamos a calcular la concentración para los protones remanentes que nos quedaron, que los nombramos como protones que vienen del ácido fuerte, para no mezclar con los protones totales ni con los protones que nos va a aportar la base débil. Y vamos a calcular su nueva concentración. Una vez que tenemos las concentraciones calculadas, lo que vamos a hacer es resolver como una mezcla de un ácido fuerte y un ácido débil. Entonces, vamos a plantear las ecuaciones, vamos a plantear los balances, y vamos a plantear las constantes. Como vemos en los balances, en el balance de carga, lo que tenemos es la concentración de protones del ácido fuerte, que esto ya lo tenemos calculado, la cantidad de protones que aporta el ácido débil, que esto es lo que vamos a tener que calcular, y por último el aporte del agua, que bueno, como tenemos un ácido fuerte y un ácido débil, el aporte del agua lo vamos a poder despreciar. Vamos a despejar también en el balance de masa finalmente la concentración de la fracción sin disociar y vamos a seguir como vimos en las diapositivas anteriores. Reemplazando en la constante ácida la expresión de protones y fracción sin disociar, vamos a llegar nuevamente a esta fórmula. Fíjense que reordenándola vamos a tener la expresión que se va a resolver utilizando una cuadrática. ¿Por qué? Porque las incógnitas van a ser la concentración de protones de ácido fuerte y la concentración del ácido débil, y la constante ácida ya la tenemos, la única incógnita que tenemos es la fracción disociada. Una vez que determinamos cuál es la concentración de la fracción disociada, vamos a volver al balance de carga y vamos a calcular la concentración de protones, que como dijimos antes, podríamos llamarla de protones totales para distinguirlas del resto. Entonces, la concentración de protones totales dijimos que va a ser el aporte del ácido fuerte más lo que aporte el ácido débil. El aporte del ácido fuerte ya lo teníamos, la concentración de la fracción disociada, por lo tanto el aporte del ácido débil lo acabamos de calcular haciendo esto. Entonces, finalmente podemos calcular la concentración de protones totales y podemos calcular el pH. Fíjense que en este caso también, acá tenemos un número que es a la 10 a la menos 4 respecto de 0,08. Si uno desprecia y no tiene en cuenta este valor para el cálculo de pH, no está mal porque la diferencia va a ser mínima. Bien, el pH entonces nos va a dar 1,07. Pero planteémonos algo, ¿qué hubiese pasado con exactamente el mismo ejercicio si hubiéramos cambiado las cantidades de los componentes de la mezcla? Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos tenido el mismo ejercicio, pero en este caso la cantidad de milimoles de ácido sulfúrico hubiera sido 15 milimoles? Bueno, entonces deberíamos volver a plantear. El ácido sulfúrico se va a disociar completamente y me va a estar aportando 2 veces la cantidad de protones respecto de la cantidad de milimoles de ácido sulfúrico. O sea que de protones de ácido fuerte tendría 30 milimoles. Por otro lado, supongamos que la cantidad de benzoato es la misma, entonces teníamos otros 30 milimoles y finalmente de ácido benzoico teníamos un aporte de 50 milimoles. Si nosotros planteamos la concentración de cada una de las especies inicialmente, nos queda que tenemos 30 milimoles de benzoato, 30 milimoles de protones y 50 milimoles de ácido benzoico. Pero como sabemos, lo que va a pasar es que se van a neutralizar el ácido fuerte con la base débil. Por lo tanto, luego de que se ocurra esta neutralización, nos va a quedar prácticamente nada de benzoato, nada de protones
y todo va a pasar a ser ahora ácido benzoico. Entonces en un balance global lo que nos estarían quedando son 80 milimoles de ácido benzoico. ¿Cómo calculamos entonces el pH? Bueno, en este caso lo que vamos a tener es el pH de un ácido débil. Nosotros vimos cómo calcular el pH de un ácido débil también en la clase anterior. Bien, planteemos otra opción sobre el mismo ejemplo. Por ejemplo, si hubiésemos tenido de ácido sulfúrico 2 milimoles. Bien, otra vez volvemos a plantear lo mismo. El ácido sulfúrico se va a disociar completamente, nos va a estar aportando 2 moles de protones por cada mol de ácido sulfúrico, entonces vamos a tener 4 milimoles de protones. Finalmente también para benzoato y para el ácido benzoico vamos a tener las mismas cantidades, pero ¿qué es lo que va a ocurrir una vez que ocurra la neutralización? Entonces dijimos, se neutraliza en el ácido fuerte con la base débil y esto es lo que teníamos inicialmente. Bueno, después de la neutralización lo que vamos a obtener es que los protones del ácido fuerte se van a consumir completamente, pero me va a estar quedando un exceso de benzoato y de ácido benzoico. En el balance global entonces nos quedará de ácido benzoico 54 milimoles y de benzoato 26 milimoles. ¿Qué es lo que tenemos acá? Bueno, acá tenemos la mezcla de un ácido débil y su base conjugada. Como están en una relación 10-1, 1-10, se calcula como el pH de un buffer. Bien, repasando entonces. Esto es lo que les tiene que quedar claro para cuando enfrenten los problemas de mezclas. Lo primero que tienen que hacer es plantear ecuaciones químicas y calcular moles, milimoles, dependiendo cómo quieran trabajar ustedes, de cada especie agregada a la solución. En segundo, se van a neutralizar los ácidos y bases fuertes entre sí. Tercero, se neutralizan los ácidos o bases fuertes remanentes con los ácidos o bases débiles que pueda haber en la solución. Y finalmente, una vez que tengo lo que nos quedó en el equilibrio, vamos a calcular las nuevas concentraciones teniendo la dilución. Una vez que tenemos esto, nos va a quedar una mezcla. Esa mezcla, vamos a evaluar qué mezcla nos queda para ver cómo calculamos el pH, según corresponda. ¿Y qué nos puede quedar? Un ácido débil. Vimos cómo calcular un ácido débil. Una base débil. Vimos cómo calcular el pH de una base débil. Un anfolito. También vieron cómo calcular el pH de un anfolito. Una mezcla de un ácido fuerte y un ácido débil. O una mezcla de una base fuerte con una base débil. Fue lo que vimos hoy, o sea que también tienen cómo calcularlo. Por último, la última mezcla que nos podría quedar es un buffer. Y un buffer vamos a estarlo viendo en la clase próxima. Entonces, ustedes ahora vieron todas las fórmulas de cálculo de pH y podrían resolver cualquier mezcla final que pudieran tener. Bien, para seguir avanzando, recuerden que todos los temas vistos hasta ahora de pH pueden encontrar el tema ampliado en los teóricos, en la guía de problemas donde tienen cada tipo de cálculo de pH con un ejercicio resuelto y finalmente la bibliografía recomendada recurriendo a los libros que recomienda la cátedra.